Bien, vamos a continuar, estimados estudiantes, con la última parte de la sesión del día de hoy. A ver, me indican si se logra visualizar la pantalla, por favor. A ver, estimados, a ver, ¿me escuchan? Muy bien, Sandro, muy bien, Jover, muy bien, Alexis. Bien, entonces vamos a continuar. En el caso de la hoja de cálculo en Excel, lo que estamos obteniendo es prácticamente aprovechar los mismos resultados que ya nos entrega mediante el vector de fuerzas finales en cada elemento estructural, para que a partir de ello podamos determinar cuáles son las fuerzas axiales y también las fuerzas cortantes en ambos elementos. En este caso, en las dos vigas que se encuentran inclinadas. Por lo tanto, en el caso del elemento BC, es decir, la primera viga que tenemos, hay que recordar, acá tenemos los ejes locales en la parte inferior. Entonces, en el elemento BC, tenemos que tener en cuenta que la fuerza del eje local 1, fíjense, está en este sitio. Tenemos la fuerza del eje local 2, bueno, del 3 que es el momento, el 4, el 5 y el 6. Si nosotros trabajamos, por ejemplo, con las fuerzas del eje local 1 y del eje local 2, vamos a ver qué estaríamos obteniendo en la dirección axial. Fíjense ustedes. Voy a ignorar completamente cuál es el signo final que obtengo de la fuerza del eje local 1 y del eje local 2. Me voy a concentrar directamente en estos ejes locales. ¿Por qué? Porque si es que me hubiera salido un signo negativo, bueno, ese mismo signo negativo me va a corregir los resultados finales, nada más, mediante un respectivo cambio de dirección. No hace otra cosa. Recuerden ustedes ya lo que han visto en estática. Por lo tanto, aquí ya tenemos que manejar un poco mejor estos resultados. Si yo descompongo la fuerza del eje local 1 en la dirección de la viga, su componente ortogonal va a estar en este sentido. Para el eje local 2, realizamos la respectiva descomposición y también va a estar en este sentido. ¿Esto qué implica? Pregunta. ¿Cómo está siendo controlada la fuerza que estamos hallando en el punto B? ¿A tensión o a compresión? ¿Qué nos está saliendo bajo la descomposición de las fuerzas de estos dos ejes locales? ¿Cómo nos sale? ¿Una fuerza de tensión o de compresión? Estaríamos controlando la fuerza de compresión. Excelente, Alexis. Muy bien. ¿Qué quiere decir? Vamos a operar nuestros resultados y si, por ejemplo, debido a que nosotros estamos controlando la compresión, si el valor nos sale positivo, bueno, en efecto se trata de una fuerza de compresión. Si en este punto nos saliera una fuerza de tensión, es decir, un valor negativo, quiere decir que en efecto el resultado final de la fuerza axial o la fuerza axial resultante no está trabajando a compresión, sino a tensión. Nada más eso significaría. ¿Qué es lo que realizamos aquí entonces? Hay que recordar, nuestro ángulo alfa era este, porque de esta manera nosotros hemos determinado la proyección horizontal delta de x y también la proyección vertical delta de y. Bien, entonces ahí simplemente determinamos que este era el ángulo alfa. ¿Qué vamos a hacer por lo tanto? Bueno, muy sencillo. A la fuerza del eje local 1 hay que multiplicarla por el coseno de alfa.
Mientras que, bueno, esto es alfa, acá tendríamos, acá tendríamos complemento de alfa y en la dirección perpendicular a la viga estaría nuevamente el ángulo alfa. Lo que vamos a hacer es que la fuerza del eje local 1 hay que multiplicarla por el coseno de alfa, es decir, por Cx. Y vamos a estar controlando la compresión, más la fuerza del eje local 2 se va a tener que multiplicar por el seno de alfa. Bien, vamos a tener que multiplicar por el seno de alfa, es decir, lo multiplicamos por el CY. Listo. Esto es todo lo que hay que hacer, estimados estudiantes. Por lo tanto, la fuerza del eje local 1, sin importar el signo, la he multiplicado por el Cx, que es el coseno de alfa. Y he sumado la fuerza del eje local 2 multiplicada por el CY, que es el seno de alfa. Este resultado está saliendo para el control de la compresión. Recuerden, estamos viendo que ambas componentes están apuntando hacia la compresión. A eso se denomina que se trata de una fuerza axial controlada por compresión. Por lo tanto, si el signo me sale positivo, quiere decir que en efecto la barra BC está que actúa a compresión. Vamos a ver qué ocurre en el otro nudo. Bien, lo podemos comparar en este caso. Vamos a ver qué ocurre en el nudo superior. A ver, en el nudo superior. Vamos a bajar un poco. Ahí, de esta manera, para que podamos recordar algunas cosas. Primero, esto era mi ángulo alfa. De esto no nos olvidemos. Quiero ver que se esté grabando. Está todo correcto. Bien, entonces, este era mi ángulo alfa. Ahora, voy a proyectar el eje de la viga. Lo voy a proyectar simplemente. O bueno, lo voy a hacer con otro color para que esto se vea. Ahí está. ¿Y qué tenemos aquí? Si este ángulo es alfa, por ángulo entre ejes paralelos, acá también tenemos alfa. Y por aquí, respecto a una recta perpendicular al eje de la viga, alfa, complemento de alfa, acá nuevamente aparece alfa. Vamos a descomponer la fuerza del eje local 4 y también la fuerza del eje local 5, sin que nos interese los signos. En este caso, para el punto C, ¿cómo se está controlando esta fuerza? ¿En compresión o en tensión? De acuerdo a lo que nos está saliendo aquí. En ese punto se está controlando la tensión. Bien, ¿qué implica? Que si el resultado final nos da positivo, en efecto, quiere decir que se trataría de una fuerza de tensión. Si el resultado nos da negativo, se trataría de una fuerza de compresión. Y eso es lo que estamos evaluando en el nudo C. Porque finalmente, acá tendríamos, vamos a ver, vamos a determinar que la fuerza del eje local número 4 hay que multiplicarla por el coseno de alfa, es decir, por Cx. Y la fuerza del eje local número 5 hay que multiplicarlo por CY. Ahí está. Fíjense, acá ya no estoy verificando el signo, simplemente opero directamente porque los signos me van a corregir al final. Bien, me van a corregir mi operación, así que no me hago ningún problema. Así también trabajan los programas estructurales. Es decir, trabajan en función de coordenadas positivas y al final ya es el signo final del resultado lo que va acomodando todo. Bien, por lo tanto, aquí voy a tener que el eje local 4 lo voy a multiplicar por
el coseno de alfa, es decir, por Cx. Y el resultado de la fuerza del eje local 5 lo multiplico por Cy. Ahí lo estamos observando. De tal forma que en el punto C estamos obteniendo un resultado de compresión. Y listo. Vemos que la viga BC está trabajando bajo fuerza de compresión de 6.02295. Bien, así trabaja toda la viga. Vamos a dejar abriéndose el programa SAP 2000 para ir verificando los resultados que se han obtenido de forma manual. Bueno, de forma manual entre comillas, porque estamos utilizando el Excel. Pero ya tendríamos, por ejemplo, la fuerza axial de este elemento BC. Hagamos lo propio para la fuerza cortante. Primero, convención de signos. Punto izquierdo, cortante hacia arriba. Punto derecho, cortante hacia abajo. Entonces, acá dibujo. A ver, voy a tratar de hacerlo más perpendicular en todo caso. Ahí está. Y por aquí, de esta manera. Muy bien, vamos a descomponer ahora para la fuerza cortante, no olvidándonos que este es nuestro ángulo alfa. Importante para saber, pues, cuál es el coseno de alfa y cuál es el seno de alfa. Y para que podamos determinar adecuadamente cómo tenemos que multiplicar estas fuerzas en los ejes locales para obtener la componente perpendicular a la viga que me va a representar el cortante V que yo requiero en cada punto. Entonces, para la fuerza del eje local 1, la componente iría en este sentido. Se trata de la fuerza del eje local 1 por el seno de alfa. Y para el eje local número 2, está yendo en este otro sentido. Alfa, complemento de alfa, y acá nuevamente aparece ángulo alfa. Bien. Entonces, acá diríamos lo siguiente. Para este cortante vamos a determinar que voy a comenzar primero por la fuerza del eje local 2. ¿Por qué? Porque al descomponer esta fuerza del eje local 2 en la dirección del cortante, eso es lo que me va a apuntar al cortante positivo. Acá sí es más importante que yo apunte hacia el cortante positivo y desde ahí controle mi fuerza cortante, para que al final no me esté resultando tan complejo, bueno, estar cambiando de signo a cada rato. Así que estoy controlando mi resultado para que me salga la dirección del cortante positivo. Por lo tanto, voy a tener aquí la fuerza del eje local 2 multiplicado por el coseno de alfa, que es Cx. Y voy a restar menos la fuerza del eje local 1, que en este caso tendría que multiplicarse por el seno de alfa, es decir, por Cy. Y esta es la expresión que yo estaría utilizando para la fuerza cortante en el punto B. Vamos a ver. Fuerza del eje local 2, ahí está la celda en azul, por en este caso el Cx, ahí está, menos la fuerza del eje local 1, ahí está la celda morada, multiplicada por el Cy, el seno de alfa. Acá yo tengo un cortante positivo de 0.87273. Si esto yo lo controlo en la parte superior, también voy a obtenerlo de forma similar. Vamos a ver. Primero, siempre es conveniente que yo proyecte esta viga. Más que nada para que determine correctamente cuál es mi ángulo alfa.
También voy a proyectar la componente de la fuerza, de la fuerza cortante. Ahí está. Todo esto corresponde al eje de la fuerza cortante. Bien. Por lo tanto, acá voy a tener lo siguiente. Esto es alfa. Aquí aparece el complemento y aquí nuevamente aparece el ángulo alfa. Voy a descomponer ahora. La fuerza del eje local 4 está en este sentido, está en el sentido positivo del cortante. Y la fuerza del eje local 5 está en el sentido negativo de la fuerza cortante para la convención de signos. Entonces, ¿cómo voy a determinar aquí mi expresión? Va a ser la siguiente. La fuerza del eje local 4 multiplicado por el seno de alfa, pero el seno de alfa es el CY. Menos la fuerza del eje local 5 multiplicada por Cx, el coseno de alfa. Fuerza del eje local 4 multiplicado por CY, ahí lo estamos observando, vean, en rojo está el CY, menos la fuerza del eje local 5, que es la celda morada, multiplicado por Cx, que es la celda de color verde. Ahí está la operación que hemos querido realizar en este caso. Voy a revisar el modelo, que lógicamente lo vamos a hacer en el día de mañana porque corresponde a talleres. Voy a esperar un breve instante que el SAP 2000 prácticamente se termine de abrir. Y voy a buscar en este caso el ejemplo respectivo que estamos resolviendo. A ver, me parece que lo he dejado por este contenido. Ahí está. A ver, vamos a abrirlo. Quiero corroborar en este caso que las cargas estén correctas. Ahí está, en el menú de cargas. Ahí lo tenemos. Por lo tanto, voy a ejecutar el modelo. Y en este caso, bueno, en el programa he colocado las cargas de la semana 7 y de la semana 8, pero correspondientes al ciclo regular. Voy a revisar las cargas que hemos empleado aquí mismo. Voy en este caso a verificar, por ejemplo, la fuerza axial y cortante de la viga que acabamos de analizar. Primero, la fuerza axial con show values. Y aquí voy a proceder a revisar mi resultado. Primero, les había explicado que cuando en fuerza axial tenemos un color rojo, significa que se trata de una fuerza axial negativa, es decir, de una compresión. Si ustedes revisan, en el SAP 2000 me sale menos 6.02295, tal cual como me sale en mi cálculo manual, que hemos comprobado que en ambos puntos se trata de una compresión. Entonces, así estamos corroborando que en el SAP 2000 se obtiene tal cual los mismos resultados, y esto lo vamos a ver al momento de realizar el taller respectivo. Si yo reviso el apartado de fuerza cortante, vean que en ambos puntos, o de forma constante a lo largo de toda la viga, me está saliendo el mismo cortante de 0.872733. Pero recuerden ustedes, el SAP 2000 para vigas me considera la convención de signos opuesta. Bien, esto ya les había explicado. Para vigas me considera la convención de signos opuesta solamente para cortante. No va a ser ni para axial ni para momento flector. Ojo, solamente lo hace así para vigas en fuerza cortante. El resto es igual. Y ahí lo tenemos. De esta forma, hemos verificado la fuerza axial y la fuerza cortante en el elemento BC.
Analicemos la otra viga para que también ustedes aprendan a determinar qué es lo que tienen que hacer en cada situación en la que, por ejemplo, comiencen a enumerar sus ejes locales de una forma especial. Bien, y aquí vamos a determinar. Voy a borrar estos apuntes. A ver, esta primera parte quedó clara, estimados estudiantes. Solamente hay que descomponer vectores prácticamente, ¿no? Que ya correspondería a un trabajo de estática en este caso. Muy bien. Entonces continuamos. Ahora, lo que vamos a determinar es para el elemento CD. Bien, en este elemento, lo primero que tenemos que verificar es cómo nosotros hemos ubicado los ejes locales. Entonces, es prácticamente como si hiciera el mismo trabajo, ¿no? Vamos a corroborar aquí. Lo que tienen que tener cuidado es primero cómo toman el delta de X, que en este caso lo hemos tomado de la siguiente manera, y cómo hemos tomado el delta de Y, de esta forma. Si hemos tomado de esta manera, ojo, siempre el ángulo alfa se ubica adjunto al primer eje local, es decir, se encuentra en esta parte. Acá está mi ángulo alfa. Vamos a escribir correctamente el alfa porque si no hoy aparecía un gamma. Ahí está. Entonces, vemos cuál es el cateto adyacente, que era el delta de X, y cuál es el cateto opuesto, que era el delta de Y. Acá está delta de X, y por aquí estaba delta de Y. Una vez que hemos identificado correctamente cuál es mi ángulo alfa, ya recién procedo a descomponer vectores. Primero, en la dirección axial, como lo tenemos aquí. La fuerza del eje local 1 me va a generar ¿qué tipo de fuerza? ¿Tensión o compresión? Ahí lo voy a colocar. La fuerza del eje local 1, ¿qué genera? ¿Tensión o compresión? En este caso está controlando la compresión. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? En el caso de la fuerza del eje local 2, acá me está controlando la tensión. Yo tengo que elegir trabajar con cualquiera de las dos fuerzas. En este caso he elegido trabajar con la fuerza del eje local 1, que me controla la compresión. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer aquí? Acá yo tengo alfa, tengo mi perpendicular, en este caso, al eje de la viga. Esto vale alfa, complemento de alfa, y acá nuevamente aparece mi ángulo alfa. Entonces, tendría la fuerza del eje local 1 multiplicada por el coseno de alfa, que era Cx. Pregunta, ¿Cx cómo nos ha salido? ¿Positivo o negativo? ¿Qué signo tuvo el delta de X? ¿Fue positivo o negativo? Fíjense cómo están los ejes locales, ¿ah? En este caso fue positivo. ¿Por qué? Porque el delta de X avanzaba hacia el lado derecho, en el mismo sentido que los ejes horizontales. Entonces, esto es un signo positivo. ¿Qué es lo que pasa con la fuerza del eje local 2? Acá yo tendría que restar menos la fuerza del eje local número 2 multiplicado por el seno de alfa, por el CY. De esta forma directamente. Pero algo que tengo que recordar importante aquí. A diferencia del CX, el CY acá me ha salido con un signo negativo.
Lo que voy a hacer, por lo tanto, es que, fíjense, recuerden ustedes, en el elemento CD, el CY me había salido negativo por la forma en que había enumerado mis ejes locales. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer en este caso? Bueno, lo que simplemente voy a hacer es que ambos términos los voy a sumar nada más. ¿Por qué? Porque el signo negativo ya está implícito en el factor CY, es decir, en el seno de alfa. Aquí ya está implícito este signo negativo. No tendría sentido multiplicar menos por menos para que me dé más. Ahí estaría prácticamente obteniendo un resultado incorrecto. Eso es lo que voy a realizar aquí. Les había dicho, fuerza del eje local 1 por Cx. En vez de colocarle el menos, le voy a colocar un valor de más, porque el signo negativo ya está implícito en el CY. Ya está ahí ubicado. Entonces, fuerza del eje local 1 por, ahí está, fuerza del eje local 1, multiplicado por el Cx, la celda roja, más, les dije, con el más, la fuerza del eje local 2, multiplicado por el CY. Y ya no me va a interesar qué signo adoptó el eje local 1 y el eje local 2, porque esto se corrige automáticamente. Bien, acá estamos observando, por lo tanto, que como hemos trabajado para la componente del eje local 1 que me generó compresión, este resultado está controlado por la compresión. Vamos a ver la fuerza axial. Ahí está. Nos pasamos a fuerza axial y revisamos a ver el resultado. Ahí está, compresión, signo negativo, color rojo del diagrama, menos 7.20923, el mismo resultado del cálculo manual y el mismo tipo de fuerza axial a compresión. Entonces, qué bien cuando llegamos a determinar que nuestros cálculos manuales se comprueban con el programa, ¿no? Ahí está. Vamos a ver qué habría pasado si es que yo trabajaba con el nudo D en la parte inferior. Ahora trabajamos con el nudo D. Estamos en la parte inferior. Pero yo no me voy a olvidar que esto era mi ángulo alfa. De esto no me puedo olvidar para que pueda trabajar directamente. Entonces, proyecto el eje de la viga de esta manera. Y muy bien, ángulos entre ejes paralelos. Acá está el ángulo alfa. Componente axial. El eje local 4 es el que me va a generar la componente axial, en este caso controlado por tensión. Eje local 4 controlado por tensión. Desde ahí voy a empezar todo. Y el eje local 5 me está generando prácticamente una compresión en este sentido. Ahí está. Voy a colocar el eje perpendicular en este punto a la viga. Y aquí comenzamos a jugar con el ángulo. Esto es ángulo alfa. Complemento, ángulo alfa nuevamente. ¿Qué es lo que voy a tener yo aquí, por lo tanto? Que la fuerza del eje local 4 hay que multiplicarla para la componente axial por el coseno de alfa, es decir, por Cx. Acá lo tenemos. Y luego tendríamos menos la fuerza del eje local 5. En este caso hay que multiplicar por el seno de alfa, por Cy. Pero acá también tengo la misma situación que en el caso anterior, porque el Cy ya tiene signo negativo. En cambio, el Cx tenía su respectivo signo positivo, ¿no? Entonces, nuevamente hacemos eso. Fuerza del eje local 4 por el Cx, signo positivo.
Y la fuerza del eje local número 5 hay que sumarle a este término. ¿Por qué? Porque el signo negativo ya está implícito en el CY. Ahí estaba determinado. Por lo tanto, simplemente sumamos para no hacernos ningún problema. ¿Esto qué implica? Que la fuerza axial en el punto D me ha salido negativo, pero yo he controlado la tensión. Al salir negativo quiere decir que en efecto está trabajando a compresión. Y esto lo podemos verificar mediante el programa SAP 2000, porque como vemos en este punto también me sale menos 7.20923 a compresión. Y ya está. Y esto es lo que finalmente estamos observando para este caso. Luego, ya hemos trabajado con la fuerza axial en C y en D. Ahora pasemos nuevamente a la fuerza cortante. Ahora vamos a concentrarnos en trabajar con fuerza cortante nuevamente. Primero identifico que este es mi ángulo alfa. Voy a proyectar el eje perpendicular a la viga. A ver, voy a hacerlo con una recta. Ahí está. Alfa, complemento de alfa, nuevamente, a ver, perdón, nuevamente por aquí aparece el ángulo alfa. Ahora voy a trabajar con fuerza cortante. Primero, convención de signos. Cortante en viga en el lado izquierdo hacia arriba y en el lado derecho hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que mi cortante positivo aquí está en este sentido y en el otro punto está en sentido opuesto. Así está mi convención de signos de cortante. Y comenzamos a determinar, ¿no? Fuerza del eje local 1 está hacia arriba. Fuerza del eje local 2, también tiene la componente hacia arriba, en la dirección del cortante positivo. Entonces, acá decimos lo siguiente. Fuerza del eje local 1 multiplicado por, tiene que ser el CY. Pero este CY tiene que volverse positivo. El CY sabemos que tiene un signo negativo. Bueno, hay que trabajarlo de repente con un valor absoluto. Y eso es lo que he realizado en este caso. Trabajo con un valor absoluto y me olvido de que esto me afecte con el signo negativo. Ya está, me olvidé. Trabajamos con un valor absoluto de CY. Más la fuerza del eje local 2. Fuerza del eje local 2 por el coseno de alfa por Cx. Bueno, Cx es positivo, da lo mismo que yo trabaje con o sin valor absoluto. Ahí no hay problema. Mi preocupación es más por Cy. Entonces, fuerza del eje local 1 por Cy, dijimos. Por el Cy, pero con valor absoluto, para que no me afecte el signo. Más la fuerza del eje local 2 multiplicado por Cx. Acá está. Y tenemos el resultado. Ahora vamos trabajando con el punto D. Entonces, esto sí, por favor, que se entienda bastante, estimados estudiantes. ¿Bien? A ver, ¿se va entendiendo hasta aquí? Muy bien. Vamos, entonces, a proseguir. En el punto D, tenemos que hacer el mismo tipo de análisis. Voy a cerrar esta parte. Voy a proyectar primero el eje de la viga de esta manera. Trabajamos paso por paso. Esto es alfa y aquí también vamos a tener alfa. Para el eje local 4, bueno,
En este punto sabemos que el cortante tiene que ir en el lado derecho hacia abajo, en este sentido prácticamente. Y vamos a proyectar también el mismo eje, de esta manera. Entonces, tenemos alfa, complemento de alfa, y por aquí también tenemos alfa nuevamente. La fuerza del eje local 4, en este caso, vemos que ambas fuerzas están con signo o tienen el sentido opuesto a la conversión de signos positiva. Vean ustedes. La fuerza del eje local 4 y la fuerza del eje local 5. Por lo tanto, aquí voy a determinar la fuerza del eje local 4 tiene que multiplicarse por CY. Ahí está, fuerza del eje local 4 por CY. Y luego, la fuerza del eje local 5 voy a multiplicarla por CX, porque se trata de el coseno de alfa. Ahora toca ver los signos, ¿no? Bueno, le voy a colocar signo negativo a ambas fuerzas, pero en el caso de CY voy a tener un particular cuidado porque el CY ya tenía signo negativo. Así que lo voy a trabajar para un valor absoluto, para que de esta manera no me genere ningún tipo de controversia en mi resultado final del cálculo de la fuerza cortante. Entonces, todo esto es lo que hay que ir analizando en cada paso. Vamos a ver, por lo tanto, cortante en el punto D, ahí está, menos fuerza del eje local 4 por el valor absoluto de CY. Vamos a ver si eso lo tenemos. Menos la fuerza del eje local 4 por el valor absoluto de CY. Ahí está. Y menos también la fuerza del eje local 5 por el CX. Bueno, CX es positivo, no importa si tiene o no valor absoluto. Y ya tenemos los resultados finales de cortante. Entonces, si esto lógicamente yo lo quiero comparar con el SAP 2000, acá reviso cortante en 2.2, y estamos obteniendo que el valor de cortante sería 2.849862, tal cual como me ha salido en el cálculo manual. Tenemos un cortante que es constante a lo largo de toda la viga CD. Y de esa forma es como nosotros, teniendo esas fuerzas, ya podríamos trazar, por ejemplo, diagrama de momentos flectores, diagrama de fuerzas cortantes y diagrama de fuerzas axiales. Ya hemos comprobado principalmente para las fuerzas de las vigas en estos casos. Bien. Para el caso de columna, ahí sí no va a haber ningún tipo de problema, porque en el caso de la columna, recuerden ustedes, acá ya tenemos resultados de cortante axial y momento. Pero antes de pasar ahí, a ver, ¿hasta aquí está quedando claro o tienen alguna pregunta? Todo claro, nos indica Alexis. En el caso de los demás, a ver, ¿está quedando claro? Si está claro o no sé si de repente están teniendo alguna duda. Lógicamente hay que trabajar aquí ya con las hojas de Excel, ¿bien? A ver, estimados estudiantes, ¿está quedando claro o tienen alguna pregunta de repente? Muy bien, Paola, muy bien, Jover, muy bien, Idelso. Listo.
En este caso, estimados estudiantes, para este ejercicio en particular, ojo, también nosotros podemos ir determinando directamente a partir de estos resultados comprobaciones de momento y, bueno, fuerza axial y también fuerza cortante. Ya lo hemos hecho para las vigas, pero falta en este caso para las columnas. Y en el caso de las vigas también nos falta revisar momentos. Entonces, esto lo podemos realizar de forma muy práctica si es que ya conocemos los resultados en cada uno de los ejes locales. Por ejemplo, voy a revisar diagrama de momentos. Aplico y ahí lo tengo. Es un diagrama de momentos sencillo, bueno, debido a que no tengo, por ejemplo, sistema de fuerza en los elementos. Solamente he tenido cargas nominales. ¿De qué nos vamos a percatar? Por ejemplo, hay que representar que en el eje local 1, o perdón, a ver, en el caso del momento, el eje local 3 está en la parte inferior. ¿De dónde lo sacamos? Bueno, cuando hemos estado planteando nuestras matrices, ahí está, el eje local 3 está en la parte inferior. Y me ha salido un momento de 7.26. De 26 y bueno, todos los demás decimales que ustedes ya han tenido. Ese 7.26 respecto a mi convención de signos positiva para columna, ¿de qué se trata? ¿De un momento positivo o negativo? A ver. Vamos a ver. Me disculparán ahí que esté estirando un poco las piernas porque es bastante tiempo sentado. A ver, vamos a ver aquí. Claro, es un momento positivo. Muy bien. Se trata entonces de un momento positivo. Recuerden ustedes, los momentos positivos en columnas se dibujan hacia el lado izquierdo y los negativos hacia el lado derecho. Bien. Entonces, en la parte inferior tenemos un momento del tipo positivo. Ahora, cuando nos vamos a la parte superior, ahí veo que el momento también tendría que ser antihorario, porque me ha salido con signo positivo. Pero si esto lo comparamos con la convención de signos de columna, ¿cómo sería nuestro momento en la parte superior? ¿Positivo o negativo? En la parte superior sí tendría que ser un momento negativo. Muy bien. Entonces, acá es cuando hemos dibujado, fíjense, voy a revisar directamente los resultados del programa. Selecciono la columna, hago un clic derecho. En la parte inferior, vamos a ver, me ha salido, quiero corroborar el resultado directamente, el momento positivo de 7.26417. Vean, el mismo resultado del cálculo en Excel. En la parte superior, el momento fue negativo. ¿Y cuánto fue? De 0.44 y el SAP me estaba mostrando hasta el cuarto decimal, 21. Bueno, al 0.4420 le sigue un 99, así que prácticamente pasa a ser un 1 en este caso. Ya lo estamos observando aquí. Están nuestros resultados de forma correcta. Eso, para este momento. En el caso de la viga, seleccionamos la viga, hacemos un clic derecho y determinamos por aquí. Vamos a ver lo siguiente. A ver, esto lo vamos a colocar de repente acá, en este punto. Y por aquí vamos a ir corroborando resultados. En el eje local 3, que yo recuerdo que está en el lado izquierdo, el momento en este caso
me está saliendo con signo negativo, es decir, es del tipo horario. Y ahí me está saliendo 0.44 y más decimales. Y en el otro punto, en el eje local 6, ahí me está saliendo un momento del tipo antihorario. Es de 5.53. Y más decimales. Entonces, ¿qué implica? Que en el lado izquierdo, ¿el momento qué signo tiene? ¿Positivo o negativo? De acuerdo a la convención de signos. En el lado izquierdo sería un momento positivo. A ver. Estamos en viga ahora. A ver, vamos a ver aquí. Sí, en efecto, está bien. Muy bien, Alexis. Es positivo en este caso. De repente, sí. Acá también me está saliendo en el SAP 2000 de forma positiva. Acá lo podemos observar. Fíjense, es 0.44 positivo. No nos confundamos con el otro resultado que se trata de la columna. Bien. Fíjense, en el SAP 2000, cuando ya estamos determinando el momento, en el lado izquierdo sí está positivo el momento. Muy bien, Alexis, en efecto. Y en el otro punto también me está saliendo con signo positivo. Vamos a ver, adelante, sí, tú mismo. Ingeniero, pero en el Excel está todo negativo, ¿no? ¿Cómo se, ¿En dónde? en su Excel? No, en el Excel, acuérdate, en el Excel acá solamente me está determinando en función de ejes locales. Bien, Ah, acá me ok. determina en función de ejes locales. Estos signos no son signos de momento final, ¿ah? Ah, ok, listo, Solamente es de acuerdo al eje local. Bien, para que recordemos ahí. listo, ingeniero. Por eso, exactamente. Fíjate que en la viga que estamos analizando, acá también el SAP 2000 me entrega este diagrama. El signo negativo que implica que el momento no fue antihorario, sino que fue horario. Pero ahí todavía no acabamos de evaluar si es que el momento como fuerza interna es positivo o negativo. ¿Eso cómo lo vemos? Con la convención de signos. Bien, o sea, son dos trabajos que tenemos que ver aquí en cuanto al signo. Y ahí lo estamos observando. Ahora, esto fue para la viga del lado izquierdo. Bien, pasemos a la viga del tramo derecho. Seleccionamos clic derecho. Ahí está. Y comenzamos a revisar primero el punto del lado izquierdo. Primero, a ver, vamos a ubicarnos por aquí. El plumón lo vamos a dejar en esa parte. Y ahora sí podemos trabajar. Primero, en el eje local 3 me está saliendo un momento negativo. Quiere decir que se trata de un momento del tipo horario. Y ahí me sale 5.53. 530961. Y en el eje local 6 también me está saliendo un momento negativo. Quiere decir que aquí también es del tipo horario. Me está saliendo 11.086. Ahora, recién aquí podemos aplicar la convención de signos. Estamos en viga. En el lado izquierdo, ¿qué signo tiene el momento? ¿Positivo o negativo? Vamos a buscar. Ahí es positivo. Muy bien. Y en el lado derecho, de acuerdo a la convención de signos, ahí vamos a ver que en este caso sí es negativo. Muy bien. Y esto es lo que finalmente se representa en el programa. Lado izquierdo, ahí está.
Vamos a ubicarlo con el Excel. Lado izquierdo, 5.53096. Se trata de un momento final positivo. Pasemos ahora. A ver, quiero ver el programa. Pasemos ahora al lado derecho. Lado derecho, se trató de 11.08645 y se trata de un momento negativo. Es lo que estamos comprobando directamente entre el cálculo manual y lo que tenemos en el software de modelamiento estructural. Se comprueban entonces prácticamente todos los resultados. Y finalmente acabamos por la columna ED, me parece que es. Ahí está, columna ED. Y comenzamos a revisar. Primero, el momento en el eje local 3 está en la parte inferior. Me ha salido positivo, quiere decir que se trata de un momento del tipo antihorario. En la parte superior también me sale positivo. Ahí está, momento antihorario. Entonces, en el inferior me está saliendo 17.207 y más decimales. Y en la parte superior sería 11.08645. Ahí lo estamos obteniendo ya como resultado. Y ahora sí comparamos la convención de signos para columna. En el punto superior, ¿qué signo tiene mi momento? Ya como fuerza interna, ¿no? Ahí es negativo. Muy bien. Es negativo. Se dibuja al lado derecho de la columna. Y en el punto inferior, ¿qué signo tiene? Ahí está. Ahí sí es positivo. Está que sale positivo ya como fuerza interna. Entonces, de esta manera, bastante sencilla, hemos corroborado o hemos prácticamente comprobado todos los cálculos manuales que hemos hecho para el primer ejemplo. También se tienen que revisar los desplazamientos. Es más, siempre el cálculo de desplazamientos tiene que ser lo primero que ustedes tienen que observar. Voy a pedirle al SAP 2000 una configuración deformada. Cierro. Y aquí comenzamos a determinar. Desplazamiento del grado de libertad 1. Vamos a ver. Desplazamiento horizontal 0.20864 es exactamente el mismo resultado del SAP 2000. Eje local número 2 menos 7.079 por 10 a la menos 5. Tal cual, el mismo resultado. Eje local número 3. Me está saliendo 0.209. Exactamente lo mismo. Me paso a los desplazamientos en la cumbrera y vamos determinando aquí. A ver, el siguiente ejemplo, estaba revisando el anterior, perdón, acá está. Ahora sí lo tenemos correctamente. Y bien, horizontalmente 0.0115. Verticalmente, fíjense, menos 0.20509. Pregunta, ¿por qué el cambio de pendiente en el cálculo manual me sale positivo y en el SAP me sale negativo? A ver. A ver, estimados.
¿Cómo toma los giros y cambios de pendiente del SAP 2000? ¿Con qué sentido? El horario es positivo. Muy bien. En este caso, el sentido horario viene siendo positivo. Entonces, el cambio de pendiente en este punto me está saliendo en sentido antihorario en el cálculo manual. Y en efecto, se trata de un sentido antihorario porque en el SAP 2000 me está saliendo negativo. Bien, recuerden, el SAP toma momentos y cambios de pendiente como positivos cuando son horarios en este caso. Bien, ahí lo estamos observando. Los últimos tres, el último nudo de desplazamientos. Ahí está, horizontal, punto 01431, me muestra el SAP hasta el quinto decimal. De forma vertical, menos 0.20, a ver, vamos a ver. Perdón, ese es el cambio de pendiente. Perdón, menos 1.132 por 10 a la menos 4, que es lo mismo que menos 0.301132, es lo mismo. Y el cambio de pendiente, ya saben, acá me está saliendo en sentido horario. Por eso en el SAP me sale positivo, 0.20188. Ya lo tenemos aquí determinado, estimados estudiantes, toda la comprobación de este modelo un tanto más completo respecto a los resultados que hemos obtenido con el SAP 2000. Bien, ¿preguntas hasta esta parte? Muy bien, Alexis, está todo claro, nos indica. A ver, ¿se tienen consultas? ¿No se tienen ninguna quizás? ¿El resto? Muy bien, Paola. Muy bien, Jover. Muy bien, Jason. Y listo. Bien. Esto es para completar el ejercicio de ejemplo semana 7. Recuerden, las hojas Excel, por favor, ustedes la tienen. A ver, un momento voy a dejar de compartir pantalla para poder abrir nuevamente el Blackboard, porque parece que ya nos sacó de la sesión. A ver, un breve instante, por favor, para volver a loguearme en este caso. Bueno, al ser tan larga la sesión del día de hoy, pasado cierto tiempo, como que ya nos saca de la misma. Es el remoto. Y volvemos a compartir la pantalla. Y listo. Entonces, en el contenido de la semana actual, que es semana 4, por favor, tienen que revisar los Excel, ejemplo semana 7 y ejemplo semana 8. Bien, aquí sí, por favor, les solicito ello, para que no tengamos dificultades
al momento de, bueno, de que se realicen todas las demás evaluaciones. Bien, esto sí, por favor. Vamos a revisar, a ver, vamos a revisar el siguiente apartado. Bueno, esto, el taller en el SAP 2000 lo vamos a hacer el día de mañana. Aquí lo que quiero que se visualice es que yo ya tengo los dos tipos de carga asignados. Es decir, para el primer caso y para el segundo caso. Para el segundo caso, acá mismo en este modelo tal cual, tengo también la carga distribuida asignada. Aquí sí hay algo que quiero indicarles. Para ingresar este tipo de carga distribuida, al momento de asignar, voy a desbloquear el modelo para que lo vean, y esto lógicamente lo vamos a hacer el día de mañana. Al momento de asignar la carga distribuida, lo que tendría que considerar es que el tipo de gravedad tiene que ser por gravedad proyectada y no por gravedad común y corriente como lo hemos estado trabajando para elementos que eran completamente horizontales, ¿no? O que eran ya sea completamente verticales o también de repente horizontales. En este caso, se tiene que trabajar bajo una gravedad proyectada. Bien, eso para que lo tengan en cuenta. El día de mañana vamos a hacer el taller. Voy a ejecutar nuevamente el análisis. ¿Y cuál era la diferencia entonces entre este ejemplo y el ejemplo anterior? Nuevamente, por favor, recuerden, estas son fuerzas nominales. Bien, esto constituye a fuerzas nominales. Y aquí tenemos la aplicación de fuerzas en los elementos, porque ya tenemos carga distribuida. Ya hemos calculado también. Lo que sí tenemos que determinar, estimados estudiantes, es para, bueno, hallar primero los desplazamientos y luego calcular los vectores de fuerza final. Bueno, aquí es prácticamente realizar un mismo procedimiento de todo lo que ya hemos hecho en los ejercicios anteriores. Esta hoja de cálculo ya la voy a cerrar, la de la semana 7. Estamos viendo el caso número 2. En las columnas yo no tenía ninguna fuerza determinada, porque en el caso de las columnas no hay cargas que se estén, o bueno, que estén participando en algún tramo interno de la columna AB o de la columna ED. No lo tenemos en este caso. Así que vamos a tener, por lo tanto, vectores nulos de fuerza de los elementos, porque no hay ninguna carga que se esté aplicando ahí. Pero lo que sí tenemos es que el efecto de desplazamientos me está generando fuerzas internas en estos elementos estructurales. Hay que realizar lo mismo que ya vimos anteriormente. Bueno, es decir, en el elemento AB, los grados de libertad 1, 2 y 3 están deformando a los ejes locales 4, 5 y 6. Entonces hay que colocar los desplazamientos de los grados de libertad 1, del 2 y del 3. Esto ya lo conocíamos. De tal forma que calculemos nuestro vector de fuerza final interna para la columna AB. Ya lo tenemos acá, cortante, axial, momento. Cortante, axial y momento. La otra columna es prácticamente el mismo procedimiento. Lo único que tenemos que percatarnos en la columna ED es que los grados de libertad 7, 8 y 9 están deformando a los ejes locales, vamos a ver, a los ejes locales 4, 5 y 6. Eso está ocurriendo en este caso. Vamos a colocar por aquí para que esto se visualice. Ahí está.
Entonces, a ver, quiero corroborar aquí también. Bueno, parece que hay algunas celdas adicionales que se han colocado. Esto simplemente lo voy a borrar todo. Guardamos. Y ahora sí, ya tengo mi ancho correcto. Porque si no, se estaba generando, bueno, demasiado desplazamiento de esta barra. Solamente lo hice para acomodarlo un poco el Excel. Pero volvamos al cálculo. Los ejes locales 4, 5 y 6 en la columna ED se están deformando debido a los grados de libertad 7, 8 y 9. Entonces, hay que colocar los desplazamientos en ED para los ejes locales 4, 5 y 6, las deformaciones que se produjeron en los grados de libertad 7, 8 y 9. Ahí están, copiamos simplemente. Y listo, esto es lo que estamos obteniendo al final. Recuerden ustedes, en el elemento BC estamos colocando cuáles son las fuerzas internas debido a una viga doblemente empotrada de la cual hemos calculado sus respectivas reacciones. ¿Bien? Y eso es lo que tenemos aquí en este cálculo. Pregunta, estimados estudiantes, para que también no se me distraigan. ¿Qué principio estamos aplicando al hacer toda esta operación? Para que no solamente veamos pues el cálculo tal cual, nada más como está en la hoja Excel, sino que interpretemos o que realicemos en todo caso la interpretación técnica de cada uno de los pasos. ¿Qué principio estamos aplicando aquí? Lo vimos en la semana pasada. ¿Qué principio estamos aplicando? A ver, ¿qué principio estamos aplicando, estimados estudiantes? ¿Principio de qué? Empezaba con S. Vamos a ver. Ahí está, superposición. Muy bien, Alexis. Principio de superposición. ¿Por qué? Porque a la viga BC, que la hemos supuesto como una viga doblemente empotrada, en la cual hemos calculado reacciones, ahí está, hemos calculado cuáles son las fuerzas en sus extremos, le estamos añadiendo el efecto de que la viga se haya deformado debido a los grados de libertad de toda la estructura. Le estamos añadiendo ese efecto. Y añadir las dos situaciones me va a dar como resultado cuáles son las fuerzas reales internas que yo tengo en esta viga, como se puede observar. Por lo tanto, el siguiente paso consiste en que para los 6 ejes locales de la viga BC, yo determine ¿cuáles son los grados de libertad que producen la deformación? Bueno, para la viga BC son los mismos grados de libertad, 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 6. Por lo tanto, los desplazamientos son desde el grado de libertad 1 hasta el grado de libertad número 6. Ahí están todos. Y para la figura o para la viga CD, van a producirse los desplazamientos de, vamos a ver qué grados de libertad, de 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Desde 4 hasta 9 prácticamente. Desde el grado de libertad 4 hasta el 9. Y listo. Si nosotros, fíjense estimados estudiantes que acá es muy sencillo. Porque si ya hicimos todo para el cálculo anterior, que acá lo teníamos,
Fíjense ustedes, la configuración viene siendo igual. Esto no cambia. Hay que trabajar en función de los ejes locales y nada más. Solamente he procedido a realizar eso y nada adicional. Bien, es prácticamente lo mismo que yo obtuve del caso anterior. Por lo tanto, para la fuerza axial, ¿qué decimos? A, fuerza del eje local 1 por Cx. Fuerza del eje local 1 por Cx, más fuerza del eje local 2 por Cy. Este resultado me controla compresión. Vamos a ver qué tal nos está saliendo aquí, ¿no? Para fuerza axial bajo las cargas S8. Aplico, cierro y vean ustedes. Selecciono la viga, hago un clic derecho y voy a revisar el resultado de la fuerza axial. 12.0681. 81.8 en el cálculo manual. En el SAP me muestra 82 de frente. Porque se trata, el SAP aquí me muestra en cortantes y axiales solamente hasta el cuarto decimal. Ahí lo tenemos. A ver en el otro punto. Fíjense. A ver, el de la semana 7 lo voy a cerrar, si no, aquí nos estamos cruzando con los resultados. Acá está el otro. 4.35075. Bueno, si amplío ese 5, en realidad era un 47, así que no se preocupen. Se trata también de una fuerza a compresión. Ahí está, estamos sacando los mismos resultados. Vamos a ver para el otro tramo. Selecciono la viga, hago un clic derecho. Ya saben o ya les expliqué cómo obtenemos las fuerzas axiales, así que no es necesario repetir nuevamente lo mismo, ¿no? Acá nuevamente, fíjense, se trabajó eje local 1, eje local 2, con sus respectivos Cx y Cy, contrarrestando pues la presencia de signos negativos que se tengan, ¿no? Por eso hemos trabajado en algunos casos con valores absolutos. En este punto, lado izquierdo, 4.3507, exactamente el mismo resultado. Lado derecho, 12.0682, están a compresión. Listo. Y para culminar, vemos solamente para la fuerza cortante. Fíjense, selecciono la viga del lado izquierdo. Cortante, en el lado izquierdo me sale, a ver, 10.2519, exactamente el mismo resultado que el SAP 2000. En el cálculo manual me salió cortante positivo, en el SAP cortante negativo, porque para vigas el SAP le cambia la convención de signos para cortante nada más. En el lado derecho, en el cálculo manual tengo un cortante negativo de 2.6104. Exactamente el mismo resultado que en el SAP. Lo único que está cambiando son los signos porque se trata de vigas. Y aquí, en la viga inclinada del lado derecho, revisamos. Cortante en el lado izquierdo, 2.6104, y cortante en el lado derecho me sale 10.2519. Entonces, de esta manera, estamos comprobando que nuestros resultados son bastante precisos. A ver, vamos a ver directamente los desplazamientos también, porque esta parte faltaba revisar. Lógicamente, la deformación es diferente porque es otro tipo de sistema de cargas. Revisamos desplazamientos, ahí está, 0.20684, 2.76 por 10 a la menos 4, que es igual a 0.30276, y el cambio dependiente 833.5 por 10 a la menos 4. Bueno, si yo, por ejemplo, esto lo reviso directo para los demás puntos, acá, atención, ¿qué es lo que pasa en el eje local 4
y en el eje local número 6. El eje local 4 es horizontal y el 6 es de momento. ¿Qué significa este por 10 a la menos 18? ¿Cuánto prácticamente son esos resultados? Si tengo un valor por 10 a la menos 18 y por 10 a la menos 19, ¿cuánto representan estos valores en realidad? ¿De cuánto sería? Prácticamente son cero. Muy bien, Alexis. Quiere decir que la única deformación que estoy obteniendo es en el grado de libertad 5, el vertical. Ahí está, menos 0.01201, exactamente el mismo resultado. Y en el punto extremo del lado derecho, también vemos los desplazamientos. 0.20684, 2.76 por 10 a la menos 4, que es lo mismo que menos 0.30276, y el cambio de pendiente, que es 8.335 por 10 a la menos 4. Todo lo estamos comprobando, estimados estudiantes, y de esa forma podemos garantizar que el método manual que se les está enseñando coincide para un modelo que ya tiene todas las propiedades. Lo vamos a hacer en el día de mañana. Bien. A ver, ¿quiénes faltaban asistencia? Asistencia, ¿quiénes faltaban? A ver, Vargas, Carrillo, Paola. Ahí está. ¿Quién más faltaba? Eh, Palomino, Jason. Ya te consideré, Jason. ¿Quién más faltaba? Jaro, Sebastián. Ahí está. Paola, ya te había considerado. A ver, Orna, David. ¿Dónde está? Ya te consideré, David. A ver, por el chat, ¿quiénes estaban faltando? Orna, ya estabas. Palomino también, ya estaba. A ver, vamos a guardar y hacemos un último llamado. Jennifer Aliaga, Ricardo Díaz, Franklin Escobar. No sé si estaba Franklin, me pareció verlo. Bueno, no está. Jordan Eusebio, Yasmín Flores, Roberto Malaver, Ruli Moreno, Eliana Quispe, Sergio Reyes, Steven Ruiz y listo. Nadie más. Nos encontramos en la siguiente clase en el día de mañana y muchas gracias por su atención.